Los medios de comunicación han sido utilizados para crear guerras, para promocionar comida basura como saludable, cigarros para mujeres embarazadas y doctores, para promover el uso de plásticos de un solo uso y otras muchas atrocidades. El rechazo hacia los medios de comunicación ha crecido notablemente durante los últimos años, llegando a provocar incluso una crisis dentro de la misma industria. Sin embargo, muchas personas siguen siendo víctimas de sus engaños y nuevos métodos de manipulación siguen surgiendo cada día. El objetivo de este vídeo es mostrarte el daño que los medios de comunicación han hecho en el pasado, el que hacen ahora y cómo puedes evitar este daño en el futuro. Para que te hagas una idea, todas las estafas, mentiras y trucos sucios de las personas de poder que destapo en este canal usan los medios de comunicación a su favor, no solo para ocultarnos la verdad, sino para contárnosla de manera distorsionada. Por eso es tan difícil llegar a la verdad hoy en día, y por eso me esfuerzo tanto en haceros llegar estos vídeos. Aunque ya por el año 1600 se imprimían los primeros periódicos, los medios de comunicación como los conocemos hoy en día fueron creados alrededor del año 1900. Gracias a la electricidad se pudo crear la radio, más tarde la televisión y por último Internet. El rol de los medios de comunicación al principio era informarnos de lo que es importante en el mundo, o eso nos hicieron creer. Hace tiempo me enteré que solo el 0,003% de las cosas que pasan en el mundo realmente importan, así que decidí dejar de ver las noticias. Hace ya 6 años que no las veo y me va genial. La verdad es que no nos enseñan cómo funciona realmente el mundo, nos enseñan solamente lo malo y patético que pasa cuando estos solamente son casos aislados. Así no es como funciona realmente la mayoría del mundo, pero quien ve las noticias todos los días se cree que esa es la realidad del mundo. Es una versión alterada de la realidad que hace sentir bien a las personas que las ven porque se sienten que ese día han sido informadas. Ellos crean su propia realidad y nosotros nos la creemos. Por eso hay personas que viven toda su vida engañadas y otras en cambio que consiguen despertar. De aquí viene la analogía de escapar de Matrix, como en la película. Hoy en día las noticias están cargadas de mentiras, las redes sociales llenas de anuncios y las películas de propaganda política. Nietzsche, una de las mentes más intelectuales, libres y curiosas de la historia, tampoco era fan de los medios de comunicación. Por eso escribió: enfermos están siempre, vomitan su bilis y lo llaman periódico. Los medios de comunicación sirven también como herramienta de manipulación y de control de la población, y ahora mucho más fácil con las redes sociales. Por eso mismo no nos cuentan la realidad, no porque crean que somos tontos y que no vamos a comprenderla, sino porque si no la sabemos es mucho más fácil manipularnos. El objetivo de los medios de comunicación no es informar, es manipular, controlar, crear confusión, negatividad, ganar dinero. Y para entender por qué nunca van a ser objetivos, tenemos que saber quién los controla. Los que se aprovechan de los medios de comunicación son los dueños del mundo, y ahora vamos a verlos en orden. Tenemos que empezar por el dueño de todos los bancos centrales, el BPI o BIS en inglés. Por lo tanto, después nos encontramos con los bancos centrales. Al fin y al cabo, quien controla el dinero, controla el mundo. Después nos encontramos con organizaciones como el Foro Económico Mundial o WEF. Después con las familias ricas y con poder como los Rockefeller. Y por supuesto también con las grandes empresas como BlackRock, que es más, BlackRock es la dueña de la mayoría de medios de comunicación en el mundo. Y por último, antes de llegar a la población, que somos nosotros, tenemos a los gobiernos de cada país. Básicamente, los medios de comunicación son la conexión entre los que mandan y nosotros. Tenemos que entender que toda persona tiene en mente el dinero y el poder, hasta los influencers a los que sigues, y el dinero y el poder corrompen. Hoy en día vivimos en la economía de la atención. Donde está la atención está el dinero. Y por lo tanto todo se convierte en un clickbait, que es una técnica de persuasión que a través del sensacionalismo busca que hagamos clic en artículos, vídeos, etc. Y esto lo sabe muy bien Facebook, ya que pierde dinero debido a la cantidad de noticias falsas que hay hoy en día en ella. Es más, es la plataforma con más noticias falsas que existe. Pero, ¿por qué creemos tan fácilmente las noticias falsas? Pues vamos a verlo desde el punto de vista psicológico. Al parecer, estamos programados para creer cualquier cosa que veamos o escuchemos. Esto es una forma eficiente de pensar, ya que si la mayoría de situaciones a las que nos exponemos son verdad, no malgastaremos energía cuestionándolas. Estos atajos de la mente se conocen como heurísticas, es decir, cuando estamos ante situaciones difíciles, nuestro cerebro ahorra tiempo tomando decisiones de forma automatizada, lo que nos lleva a cometer errores, ya que estas automatizaciones han sido influenciadas por factores externos durante toda nuestra vida, lo que explica cómo somos manipulados sin ni siquiera darnos cuenta. Como dice Mark Twain,
es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Por otro lado, mientras más veces veamos repetido algo, más probabilidades hay de que creamos que es verdad. Además, si quien nos cuenta ese algo es alguien experto o alguien importante, tenderemos a creerlo mucho más. Si a las historias falsas que nos cuentan le añaden un componente emocional que coincide con nuestro sistema de valores, también tenderemos más a creerlas. Porque cuando intentas creer algo que va en contra de tus valores, se produce lo que se llama disonancia cognitiva, que es la incomodidad que se genera dentro de una persona cuando hace lo que va en contra de sus creencias o de sus pensamientos. Por eso mis vídeos son tan difíciles de ver, porque destapan cómo hemos sido engañados durante toda nuestra vida de múltiples formas. Pero este es el camino hacia la realidad y hacia una vida más plena, por lo tanto más feliz. Como dijo Thomas Jefferson: he dejado los periódicos y me encuentro mucho más feliz. Algo que también hace mucho más fácil que nos creamos las noticias falsas es que solamente existe una versión de la realidad, pero se pueden crear versiones falsas infinitas. Hoy en día vivimos en un mundo que avanza muy rápido. Estamos expuestos a información nueva todos los días y la herramienta con la que procesamos toda esa información no ha evolucionado a la misma velocidad, es decir, nuestro cerebro. Es más, cuando nos enteramos de que algo es mentira, nuestro cerebro no elimina la versión falsa, sino que almacena tanto la versión falsa como la verdadera. Lo que quiere decir que en un futuro esta versión falsa nos puede seguir influenciando o incluso puede llegar a ganar con el tiempo a la versión verdadera. Esta situación que estamos viviendo con los medios de comunicación se intensificó durante la pandemia, ya que mostraron su cara real. Las noticias falsas aumentaron y también los baneos a personas por hablar de temas tabú. Desde entonces existen temas tabú de los que si hablas te expones a ser criticado, cancelado o incluso algo peor, lo que demuestra cómo estamos encaminados hacia la censura, una de las características principales de las dictaduras. Cuando hay alguien que no sigue las normas establecidas socialmente, no debe ser silenciado, ya que una sociedad sana necesita de personas antiautoritarias. Este tipo de personas hacen sonar las alarmas y hacen saber a la población de que la autoridad está siendo corrupta, y así es como se puede evitar la tiranía. Una sociedad sin antiautoritarios es una sociedad que ha elegido vivir en una ilusión y dejar de buscar la verdad, construyendo el camino hacia la autodestrucción. Como dijo el filósofo Voltaire, si la gente no hace uso de su libertad, aquellos que quieren tiranizar aprovecharán para poner grilletes a los que viven dormidos. Si miramos la historia, quien controla la información controla el mundo. Por eso nuestro sistema crea seguidores y no líderes de sus propias vidas. Por eso personajes tan importantes en la historia como Sócrates han sido asesinados por animar a las personas a desarrollar sus propias ideas. Así que, llegados a este punto, ¿qué soluciones tenemos para evitar ser engañados por los medios de comunicación? Lo primero, buscar siempre la verdad, cuestionándolo todo. Hoy en día cualquiera de nosotros puede caer en sus mentiras. Por eso lo que tenemos que hacer es utilizar el pensamiento crítico, pensar de forma racional y no emocional. Y por supuesto siempre comparar varias fuentes de información para así conseguir llegar a la verdad. Pregúntate siempre quién se puede estar beneficiando de esa noticia. Sigue siempre el dinero. Y así conseguirás evitar caer en historias falsas y expandirlas compartiéndolas. Tenemos que buscar siempre la verdad y la libertad. Esto es lo que provocó, por ejemplo, la caída de Pinochet en Chile. Hay que vencer el adoctrinamiento con la educación. La verdad siempre gana. Y la verdad nos une a todos. Como dijo George Washington, al final, la verdad siempre ganará donde hay dolor para sacarla a la luz. Dentro de la solución se encuentra el rodearte de personas con diferentes puntos de vista. No vayas en grupos de personas que repiten siempre las mismas cosas, porque al final te estarás engañando. Y por supuesto, puedes dejar de ver la tele, las noticias, las redes sociales, las películas, las series, pero sería demasiado radical. Por eso lo que debemos de hacer es buscar el equilibrio. Podemos elegir dónde consumimos las noticias. Podemos elegir a quién seguimos en las redes sociales, qué películas vemos y cuáles no, ya que no todas las películas son malas, ni los canales de noticias, ni los influencers. Al reducir el tiempo que dedicamos a los medios de comunicación, podemos aprovechar mejor ese tiempo y vivir mejor nuestra vida. Es importante que nos dediquemos tiempo a nosotros y también a descubrir la información de cómo funciona realmente el mundo. Los medios de comunicación no son la única forma que existe de adoctrinarnos, engañarnos y manipularnos. Aquí, en esta lista de reproducción, encontrarás el resto. Te animo a verla para así poder empezar a vivir tu vida al máximo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Yo seguiré buscando la verdad y la semana que viene te compartiré mis descubrimientos.